El camión de mudanza se detuvo frente al vetusto edificio. Ana y Lucas sonrieron, exhaustos pero llenos de ilusión. Su nuevo hogar. Un lugar propio, al fin. El edificio emanaba un aura de misterio, con sus paredes de ladrillo desgastadas y la pintura desconchada. Pero para ellos, era perfecto. Un poco de pintura y esto quedará como nuevo. Ana asintió, imaginando sus muebles en el espacio vacío. El alquiler era increíblemente bajo. Demasiado bueno para ser verdad, pensó Ana por un instante. Pero rápidamente apartó la idea de su mente. Entraron al edificio, el eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío. El administrador, un hombre delgado con ojos penetrantes, los esperaba con las llaves en la mano. Apartamento 201. Sean bienvenidos. Lucas tomó las llaves, ansioso por comenzar a descargar. Mientras Ana se despedía del administrador, éste la detuvo con un gesto. Un consejo. Eviten el 302. ¿El 302? El administrador asintió lentamente, sus ojos fijos en ella. Algunas cosas no se pueden olvidar. Sin pronunciar una palabra más, se dio la vuelta y se desvaneció en la penumbra del edificio. Lucas regresó cargando cajas. ¿Qué te dijo? Ana dudó, sin querer inquietarlo. Nada importante, solo una advertencia sobre el ruido. Lucas se rió, Eso ya lo veremos. Música a todo volumen. y Ana no pudo evitar sonreír. Eran felices, comenzando una nueva vida juntos. Los extraños comentarios del administrador pronto se esfumaron de sus mentes mientras se concentraban en convertir el apartamento vacío en un hogar. Los días siguientes fueron un torbellino de desempaquetar, decorar y adaptarse a su nuevo entorno. El apartamento era espacioso, con techos altos y grandes ventanales que inundaban el lugar de luz solar. Ana se sentía satisfecha, rodeada de sus pertenencias. Una noche, mientras Lucas trabajaba hasta tarde, Ana escuchó un ruido extraño. Provenía del pasillo, cerca del apartamento 302. Un sonido metálico, como si alguien estuviera arañando la puerta. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Se acercó lentamente a la puerta con la respiración contenida. El sonido cesó. Ana esperó, con la mano en el pomo de la puerta, pero el silencio se mantuvo. ¿Hola? Susurró, su voz temblaba ligeramente. Solo el silencio respondió. Ana regresó a su apartamento, con el corazón aún latiendo con fuerza. La noche había sido larga y llena de eventos inexplicables que la dejaron con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Debe ser la tubería, pensó, tratando de racionalizar los ruidos extraños que había escuchado. Murmuró para sí misma, tratando de convencerse. Pero en el fondo, sabía que algo más estaba ocurriendo. Pero una sensación de inquietud se apoderó de ella. No podía dejar de pensar en los susurros que había oído la noche anterior. El apartamento 302 estaba vacío, eso lo sabía. Nadie había vivido allí desde hacía años. Había visto al administrador sellando la puerta con una cinta amarilla el día que se mudaron. Le había dicho que era por razones de seguridad. A la mañana siguiente, Ana intentó olvidar el incidente. Se dijo a sí misma que solo había sido su imaginación. Lucas se fue temprano al trabajo, dejándola sola con sus pensamientos. La casa estaba en silencio y cada pequeño ruido parecía amplificado. Mientras ordenaba algunas cajas en el pasillo, notó algo extraño. Un pequeño destello llamó su atención. Un pequeño paquete de fotografías yacía en el suelo, justo al lado de la puerta del 302. Parecía que alguien las había dejado allí a propósito. Las fotos parecían antiguas, con los bordes descoloridos y amarillentos. Eran imágenes de otra época. Ana las recogió con curiosidad. No podía evitar sentir una extraña conexión con las imágenes. Eran fotos familiares, sonrisas congeladas en el tiempo. Las personas en las fotos parecían felices, pero había algo que no cuadraba. Pero había algo inquietante en ellas. Las miradas de las personas en las fotos parecían seguirla. Los rostros de las personas en las fotos habían sido cuidadosamente tachados con tinta negra, como si alguien quisiera borrar su identidad. Era un acto deliberado y perturbador. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al observar las fotos. No podía entender quién haría algo así. ¿Quién las habría dejado allí? ¿Y por qué? ¿Y por qué alguien tacharía los rostros? Las preguntas se acumulaban en su mente.
cada una más inquietante que la anterior. Dejó las fotos en una repisa, tratando de ignorar la sensación de malestar que la invadía, pero sabía que no sería tan fácil olvidar lo que había visto. Los días se convirtieron en semanas, y el tiempo parecía deslizarse sin que Ana pudiera encontrar una explicación a lo que estaba viviendo. Ana no podía apartar de sus pensamientos las extrañas fotografías que había encontrado en el ático. Eran imágenes antiguas, de personas que parecían mirarla directamente, como si quisieran decirle algo. El incidente del ruido en el pasillo también la perseguía. Cada noche, el eco de esos sonidos resonaba en su mente, impidiéndole descansar. Aunque no volvió a escuchar nada extraño, la sensación de ser observada la acompañaba a todas partes. Era como si una sombra invisible la siguiera, siempre presente. La sensación de ser observada se intensificaba con cada día que pasaba. Ana sentía que algo o alguien la vigilaba desde las sombras, incluso en los momentos más cotidianos. Las pesadillas comenzaron poco después. Eran sueños vívidos y aterradores que la dejaban temblando al despertar. Ana se despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado y bañada en sudor frío. Las imágenes de sus sueños eran tan reales que le costaba distinguir entre la realidad y la fantasía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sentaba en la cama, tratando de calmarse. Pero el miedo persistía, como una sombra que no podía sacudirse. Soñaba con una figura oscura parada al final de la cama, inmóvil y amenazante. La figura parecía absorber toda la luz de la habitación. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si fueran ventanas a un mundo desconocido y aterrador. Cada vez que intentaba encender la luz, la figura se desvanecía, dejándola sola en la oscuridad, con el eco de su propia respiración como único sonido. Dejándola sola en la oscuridad, con una sensación de vacío y desasosiego que no podía explicar. No le conté a Lucas sobre las pesadillas. No quería preocuparlo. Él estaba tan emocionado con nuestro nuevo hogar. Él estaba tan contento con su nuevo hogar, con la idea de empezar una nueva vida juntos. No quería ser la portadora de malas noticias y arruinar su felicidad, y no quería ser la portadora de malas noticias. Prefería guardar sus miedos para sí misma, esperando que todo fuera solo una fase pasajera. Pero la inquietud crecía en su interior, alimentando sus miedos. Cada día, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más fuerte. Un día, mientras regresaba del supermercado, con las bolsas llenas de provisiones, se encontró con su vecino de al lado. Un anciano amable llamado Don Ramón, que siempre tenía una palabra amable para ella. Un anciano amable llamado Don Ramón. Él la saludó con una sonrisa cálida, como siempre lo hacía. Él la saludó con una sonrisa, pero Ana notó una mirada de preocupación en sus ojos. Algo en su expresión le decía que él sabía más de lo que aparentaba. Pero Ana notó una mirada de preocupación en sus ojos. Era una preocupación que parecía ir más allá de una simple cortesía vecinal. ¿Todo bien, Ana?, preguntó don Ramón con voz suave y llena de preocupación. Preguntó don Ramón con voz suave. Ana dudó, preguntándose si debía contarle lo que estaba sucediendo. ¿Podría él entender lo que ella estaba viviendo? Ana dudó, preguntándose si debía contarle lo que estaba sucediendo. Finalmente, decidió abrirse un poco, esperando encontrar algún consuelo. He notado algunas cosas extrañas. Ruidos en el pasillo, fotos antiguas. No sé qué pensar. Don Ramón asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y tristeza. El 302. Mantente alejada de ese lugar, Ana. Mantente alejada de ese lugar, Ana. Hay oscuridad en ese apartamento. Una oscuridad que ha estado allí por mucho tiempo. Hay oscuridad en ese apartamento. Una oscuridad que ha estado allí por mucho tiempo y que no trae nada bueno. Las palabras de don Ramón resonaron en los oídos de Ana mientras entraba a su apartamento. Cada sílaba parecía un eco persistente, una advertencia que no podía ignorar. ¿Qué sabía él sobre el 302? ¿Qué secretos oscuros escondía ese número? ¿Y por qué el administrador les había advertido sobre ese lugar? Había algo en su tono, una mezcla de miedo y urgencia que no podía sacarse de la cabeza. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en su interior, empujándola a descubrir la verdad.
No podía dejar de pensar en lo que podría estar detrás de esa puerta sellada. Esa noche, mientras Lucas dormía, me levanté de la cama y me dirigí al pasillo. La casa estaba en silencio, pero sentía una presencia inquietante. La puerta del 302 estaba sellada con la cinta amarilla, tal como la había visto el día que nos mudamos. La cinta parecía más descolorida y desgastada, como si hubiera estado allí por años. Ana se acercó lentamente, extendiendo la mano para tocar la cinta descolorida. Cada paso que daba hacia la puerta aumentaba su ansiedad. Mientras sus dedos rozaban la superficie rugosa, un escalofrío recorrió su cuerpo. La textura de la cinta era áspera y fría, como si estuviera impregnada de una energía negativa. Sintió una presencia fría e intangible detrás de la puerta, como si algo la estuviera observando desde el otro lado. Era una sensación que no podía explicar, pero que la llenaba de un miedo profundo. Aterrada, Ana retrocedió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada latido resonaba en sus oídos, amplificando su terror. Regresé a mi apartamento a toda prisa, con la sensación de que algo me seguía. Sentía una sombra detrás de mí, una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia la seguridad de mi cama, donde Lucas dormía plácidamente, ajeno a la oscuridad que acechaba en el pasillo. Me metí bajo las sábanas, esperando que la sensación de seguridad me protegiera. Esa noche, las pesadillas regresaron con más fuerza. Eran más vívidas, más aterradoras, como si la oscuridad del pasillo hubiera invadido sus sueños. La figura oscura se acercaba cada vez más. Sus ojos brillaban con una furia fría e implacable. Podía sentir su aliento helado, su presencia opresiva. Ana se despertó gritando, con el cuerpo temblando de terror. El sudor frío cubría su piel y su respiración era rápida y entrecortada. A su lado, Lucas se despertó sobresaltado, sus ojos llenos de preocupación. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo estaba muy mal. Ana, ¿qué ocurre? Su voz era un susurro lleno de miedo y confusión. Preguntó su voz llena de preocupación. Ana lo miró, con los ojos llenos de miedo. No sabía cómo explicarle lo que había sentido, lo que había visto. Tenemos que irnos de aquí, este lugar no es seguro. Sentía que cada segundo que pasaban allí aumentaba el peligro, que la oscuridad del 302 se extendía lentamente hacia ellos.